Entonces, ahora vamos a ver las puertas de la Kavaná. Kavaná es una palabra que quiere decir con focalización. Aunque gran parte del material antiguo explícito respecto a la meditación cabalística proviene de los escritos de Abulafia, habíamos hablado que uno de los grandes sabios cabalistas que vivió hace 800 años fue Rabbi Abraham Abulafia, que él fundó una escuela mística de conocimiento espiritual y fue muy pionero y fue a la vanguardia en su época, cosa que le valió un jerem, una excomunión dentro de la comunidad judía, porque se veía demasiado modernoso para su época. A tal punto que el jerem, la excomunión que tuvo era que no se lo entierre directamente. Y cuando murió, no lo enterraron. Él vivió en la zona del Mediterráneo y fue enterrado en la isla de Comino. Está hoy en día de Comino. Como el pueblo judío no lo quería enterrar por la idea revolucionaria que tenía, después se comprobó que no era tal, que era algo apto. Una iglesia, los sacerdotes lo enterraron. Está enterrado en una iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre Jerem y Caret? No, Caret es muerte celestial. Jerem es como cuando un judío tiene actitudes totalmente impropias, algo muy grave, como que la comunidad lo puede expulsar. No expulsar, no que pierda su judeidad, sino que la comunidad no lo acepta. Perdón, Sí. ¿Los lugares tienen jerem? Los lugares geográficos en el planeta. No, las comunidades pueden imponer. Es como un tribunal de honor. Uno va a un club y tiene un hecho no santo, el club le puede hacer un tribunal de honor y lo echa. O sea, la comunidad judía también es muy horizontal. Cada comunidad lo maneja. Y el rabino es solamente un director técnico, que la comunidad lo puede contratar y echar a la vez. O sea, el poder lo tiene la gente. Esa comunidad se manejaba con un rabino, Rashba, que era una autoridad grande, y él vio que este rabino Abraham Abulafia tenía una forma muy extraña. Después se dieron cuenta que era una forma apta. Pero en su momento él hizo lo que tiene que hacer, que era imponer como un alejamiento de él. Pero bueno, es un personaje muy impresionante. El libro habla mucho de él y las formas meditativas que tiene, algo muy grande. Pero bueno, lo cito porque se llama Abulafia, ¿sí? También otras escuelas contemporáneas suyas. La más importante, tengamos en cuenta que todo el conocimiento místico en esa época, estamos hablando del año 1270 en España y Francia, era subterráneo. Los sabios de Torah, el pueblo judío no conocía la Kabbalah, porque se transmitía de boca en boca. Entonces no se conocía, hasta que llegó la Riza, el Rabbi Luria, muy posterior, y lo difundió en público, hasta el día de hoy lo estamos difundiendo públicamente. Pero antes era un conocimiento subterráneo. Era muy clásico estas cosas, que si alguien descubría que estaba hablando, parecía como una herejía. Porque en la tradición judía no había esto, no se conocía que había un conocimiento místico, era todo escondido. La más importante era la escuela de Provenza, Francia, heredera de las enseñanzas místicas del Bahir, del Sefer HaBahir, el libro de la claridad, que es como el Sefer Yetzirah, uno clásico. ¿Tenés? Es otra. Bueno, ahora esta la... Pásame esta. Entonces, estamos en la página 130, si todos tienen, o di otra fotocopia. Di otra cosa. Ahí está, ahora estaba corriendo solo. ¿Quién más tiene? ¿Vos tenés hoja 130? ¿Todos tienen la hoja 130? 130, ¿todos tienen? 130, ¿tenés? Ahora sí, si no estaba cualquier cosa. Páseme la otra, si ya, esta es la otra. Ahí está esto. Ahora sí. Ahora seguimos, si no estaba corriendo solo. Entonces, estamos a un minuto. Hasta ese siglo la Kabbalah había sido un misterio cuidadosamente guardado en manos de unas pocas, muy pequeñas y restringidas sociedades secretas. Los primeros en romper ese silencio fueron los grandes cabalistas de Provenza. Los más antiguos miembros conocidos de esta escuela fueron Yitzhak y Yaakov Nazir, ambos de Lunel. Bueno, un poco de historia. Vamos al punto vamos a la página 131. Empieza a contar un poco de historia, pero vamos al punto. En la página 131, en la mitad, dice así: una de las muy escasas obras que describen las técnicas de meditación de la escuela de Provenza se debe muy probablemente a Rabbi Azriel de Gerona.
Se trata de Shara Kavaná, la Mekubalim Arishonim, la puerta de la Kavaná, la puerta de la focalización, o sea, la puerta de la meditación de los primeros cabalistas. O sea, es un libro que describe cómo meditaban los primeros cabalistas. Kavaná no es intención también. Sí, en contexto general. Acá significa focalización. O sea, muchas veces la misma palabra puede tener diferentes acepciones, depende en qué dimensión de la erudición judía lo hables. En este contexto se refiere Kavaná como focalización. Se conservan un gran número de manuscritos de este corto ensayo, que además se reproduce íntegro en la no publicada cuarta sección de Sharei Kedushá, bueno, todos citas. Vamos ahora a lo que importa. El texto habla de la Kavaná, en un contexto muy notable. Kavaná quiere decir focalización y meditación. La palabra misma es muy difícil de entender debido a sus diversas connotaciones importantes. En la palabra Kavaná quiere decir literalmente orientación. Ahora, yo puedo tener Kavaná, orientarme y tener concentración en algo, o Kavaná y orientarme y focalizarme en algo. En varias ocasiones, Kavaná se ha definido como concentración, atención, devoción e intención. Por ese barrio va. De hecho, significa todas esas cosas y más, siendo la suma mayor de sus partes. Todo eso quiere decir Kavaná. O sea, concentración, atención, devoción e intención. En muchos lugares de este libro se ha traducido Kavaná por concentración. Aquí, sin embargo, parece tener la connotación de meditación en sí. Y un uso similar del término aparece que se encuentra en los escritos de la Arizal. Es decir, que la palabra Shar HaKavanot, o el portal de la concentración, o el portal de la meditación, es el libro que nos explica cómo meditar místicamente para poder descubrir nuestro alma. Habíamos explicado en las diferentes clases que el ser humano tiene como dos partes. Está la parte de su ser que está pendiente del afuera, del exterior, de los estímulos exteriores, y está su alma, su interior. La mayoría del tiempo estamos pendientes de los estímulos exteriores, que veo, que escucho, cómo reacciono ante lo que veo, ante lo que escucho, y muy pocas veces nos concentramos en el interior del ser humano, que es el alma. No confundir con las emociones el alma. El alma no es las emociones. Porque las emociones mismas son consecuencia de los pensamientos. Y los pensamientos mismos son consecuencia del exterior, de cómo me formé, de hacia qué información me expongo, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ver con el afuera. Lo que siento depende de lo que pienso, y lo que pienso tiene que ver también de lo que me nutro. Si me nutro solamente de las cosas que me son afines o de las cosas que me son contradictorias. La mayoría de la gente se forma su pensamiento propio, pero tiene que, dentro de pocas opciones, si tiene pocas opciones, no está eligiendo. Es como que entra a McDonald's y pide, ve el menú, sí, elegí, no elegiste nada. Siempre la misma pan, la misma carne, cambia la proporción, es toda la misma historia. Vos pensás que elegís, no elegís nada. O sea, te pones ahí y vas a comprar lo mismo, nada más que vos pensás que elegiste. Tenés que hacer colisionar diferentes pensamientos. Este libro es especial para eso, porque trae todas las escuelas místicas con todas sus técnicas totalmente contradictorias entre sí. Entonces, cuando vos querés formar tu pensamiento propio, tomás lo que te es afín, lo colisionás con lo que te es contrario, haces una explosión espiritual, empezás ahí a entender. Pero si te nutrís solamente de lo que te es afín, ¿qué? Eligen por vos. Vos entrás y elegís por vos, no elegís vos. ¿Por qué? Porque solamente te nutrís de lo que no elegís. Entonces, para elegir tenés que tomar las dos opiniones. Por eso en el Talmud, en la ley hebrea, todo el tiempo hay debates y discusiones y esto, y la respuesta ante cualquier pregunta a la ley, a la normativa hebrea, siempre es la misma. ¿Cómo es la ley hebrea en tal caso? Siempre la misma respuesta. ¿Cómo es? Depende a quién le preguntes. El rabino A dice el rabino B dice C, y este colisiona con él. Es normal. Esa horizontalidad es lo que lo hace más válido. Incluso en el mundo místico. El libro recopila 20 escuelas diferentes, el libro de Kaplan, 20 escuelas diferentes de Kabbalah.
desde 2000 años, 1500 años, 1000 años, hasta ahora. Larga con Barismón, Antes del Zohar. Antes del Zohar. parcial. Sí, antes. Y trae el libro trae ejercicios con técnica de letras y combinaciones y todo un montón de cosas. En la Sofrim está. ¿Qué? Sí, la Sofrim está, se puede comprar. Se llama Meditación y Kabbalah, es un clásico, no es, nada no es de lectura lineal y sencilla. Eso sí, hay que ponerle fuerza, porque es temas abstractos. Pero lo que hace el libro es justamente colisionar todas las escuelas. Estamos viendo la escuela de Abulafia. Entonces así, la puerta de la Kavaná presenta una meditación que se basa en la luz, en la que se eleva la mente de una luz a otra superior. Ahora voy a explicar. Es significativo notar que estas dos luces reciben el nombre de Bahir, brillante, y Zohar, resplandor, aludiendo a los dos clásicos cabalísticos más importantes. Hay dos libros de la Kabbalah, uno se llama Sefer Abair, el libro de la claridad, y el otro Sefer Zohar, el libro del resplandor. Ambos libros fundamentales de la Kabbalah, revelados en el año 1200, 1300, en esa zona, en Italia, Gerona, en Francia, España, ahí se desarrolló la Kabbalah, por lo menos esa Kabbalah, no la de Marruecos y la de Algeria, que es otra. Lo que propone el libro es ver a las energías espirituales como luces. ¿Y por qué como luces? Porque la luz física tiene varias características que la hacen muy similar a las emanaciones espirituales llamadas luces. No son luces, pero la luz física responde a algunos parámetros que lo hace muy similar a la luz espiritual, a las emanaciones espirituales llamadas luces. Voy a traer un ejemplo concreto. Energías. Hay todo tipo de energías. Y son energías percibibles. El ejemplo que trajimos varias veces fue cuando una persona entra a un local, o entra a una casa, o a un negocio, a un trabajo, y en el lugar donde él entra, él percibe en forma inequívoca que en ese lugar hubo una discusión muy grande. O hubo una energía, un ambiente que se corta con tijera. Es un tipo de energía que todos la percibimos, no es tangible porque no se contamina el oxígeno de ese lugar, es un oxígeno, el mismo smog que está afuera está adentro. Sin embargo, vos sabés en forma inequívoca que algo pasó ahí. Y 99% algo pasó ahí. Eso se llama una energía. Ese tipo de energía se llama luces. ¿Por qué luz? Porque es un tipo de emanación de fluido espiritual no tangible. Y no lo podés palpar, pero podés estar seguro que existe. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que va a entrar ahí va a percibirlo. Y de hecho que todos ustedes en algún momento lo habrán percibido en algún momento. O sea, es un hecho, no digo empírico, pero comprobable. No comprobable con los sentidos, pero sí se repite en todas las personas. Si alguno de ustedes hubiese vivido eso, algunos no, o en tal país se vive y en otros países no, bueno, yo digo que es un fenómeno que hay que tomarlo. Pero de hecho que todo el mundo lo siente, todos los países, eso te da un parámetro, puedes venir acá si quieres más cerca, como quieras. En los trabajos se nota más eso. ¿Oh? En los trabajos. Peor. Ese ambiente que se corta con tijeras. Ahora, ese ambiente lo percibe uno que está dentro y que está afuera y que está en todos lados. Eso es una energía, por ejemplo. También hay de positivo. No solamente negativo. Puedes sentarte acá en la mesa si querés. No. Vení acá. Hay de todo. Pero lo que él hace, lo que el libro hace es describir un tipo, y esto que vamos a ver, describir un tipo de energías a las cuales que se llaman luces. ¿Por qué las energías se llaman luces? Esto que vamos a describir. ¿Me quieres traer un minuto el libro? ¿Cuál? Hay un libro que se llama ahí, es un libro finito, blanco y naranja, que se llama Cuestiones Místicas del Hasidismo, algo así. Ahora voy a traer ese libro y ese libro vamos a explicarlo. Pero voy a terminar acá el texto y dice así. Uno asciende hasta que llega al infinito, llamado Ein Sof, la luz infinita de Dios.
puesto que se alcanza ese nivel cabalístico meditando en la luz, a medida se habla de la literatura cabalística de nivel supremo como la luz infinita. Dado que las personas, para acercarse a la meditación y acercarse a lo divino, lo que él propone es que la gente se imagine el fluido espiritual como diferentes luces, y ahora vamos a escribir luces de qué color, cómo, etc. Dado que trabaja con la imagen de la luz, es que se hace referencia a las energías espirituales como luces, pero no son luces físicas. La luz física es un reflejo de cómo sería una energía espiritual similar. O sea, que una persona medita y se imagina algo físico muy cercano a lo espiritual como la luz, y de ahí puede entender, de ahí puede proyectar cómo es el mundo espiritual. ¿Estas son las sefirot? No, antes. Porque las sefirot también tienen colores. Las sefirot no es que tienen colores, sino que los colores reflejan es correcto. Pero acá hablamos de que la meditación te tiene que hacer palpable el mundo espiritual. ¿Cómo? A través de analizar e imaginar dentro del mundo el elemento más abstracto que hay. Y el elemento más abstracto del mundo es la luz. ¿Por qué? Vamos a explicarlo ahora. Y por eso van a ver que por qué las emanaciones espirituales le llaman con el nombre de luces. Un segundo, acá está. Voy a leer del libro Conceptos Místicos del Hasidismo esta descripción de la luz, para entender por qué. Tal como el alma provee una metáfora favorita, del mismo modo encontramos que el término luz es favorecido por los místicos para describir las diferentes manifestaciones y emanaciones de la divinidad. Para entender cómo Dios se manifiesta al mundo, el ejemplo es la luz. ¿Por qué la luz? Este término es cuidadosamente elegido por una serie de razones. Rabbi Yosef Albo ve en él las siguientes ventajas que análogamente pueden relacionarse con Dios. Todo el mundo de la Kabbalah está basado en traer el ejemplo exacto y preciso para poder entender los mundos espirituales. En hebreo, la palabra metáfora o ejemplo se dice mashal. Mashal viene en hebreo de otra palabra que se llama shalshelet. Mashal, shalshelet. Shalshelet quiere decir cadena. Como que tienes una cadena con muchos eslabones. Y lo único que sabes es que cada eslabón es igual al otro. Entonces el mundo está construido como si fuera una cadena con muchos eslabones. Entonces vos agarrás un eslabón que está acá abajo. Está acá abajo el eslabón, pero el otro eslabón está arriba. Desde analizar el eslabón que está acá abajo, podés entender el eslabón que está arriba. Más todavía, si movés la cadena acá abajo, se mueve la cadena arriba. Es decir, que una persona que medita, lo que está haciendo es mover la cadena espiritual que lo une a Dios, analizar, absorber y mover. ¿Cómo se dice metáfora? Mashal. Mashal. Así empieza el libro de Mishlei. Hay un libro de la Torá, del Tanaj, de los profetas, de los escritos de los reyes, de la Torá escrita, que se llama Mishlei. Mishlei quiere decir proverbios o ejemplos. Todos los libros son ejemplos. ¿De quién? Del rey Salomón. ¿Y cómo empieza el libro? Habló el rey Salomón 3000 ejemplos. Ahora, ¿qué son los 3000 ejemplos? No son 3000 ejemplos sueltos de diferentes cosas. Son 3000 ejemplos de lo mismo. O sea, él vio la cadena desde acá hasta Dios, compuesta de 3000 shalshelaot, o eslabones de cadena, o mashalim. Mishlei es eslabones de cadena, o parábolas. De cada cosa traje una parábola. Y él dijo que para entender la divinidad hace falta 3000 eslabones. Por eso todo el tiempo la Kabbalah, y como el hasidismo de Chabad lo describe más, todo el tiempo abundamos en ejemplos de todo tipo. Cada elemento espiritual lo tenemos por lo menos en 4 ejemplos.
en el cuerpo humano, en la Torá, en el mundo, en los atributos divinos. Siempre lo vamos a ver en diferentes dimensiones. De hecho, recién dijimos 3 ejemplos de lo mismo. Vaya el ejemplo ejemplificado. En el mundo una cadena. En la Torá, el libro de la... El mismo concepto lo vemos en diferentes, plasmado en diferentes cosas. Entonces, el ejemplo que traemos ahora es la luz. ¿Y por qué se traen las emanaciones espirituales con el nombre de luz? Esto es lo que vamos a ver ahora. Una de las cantilaciones más complicadas es Shalshelet, que cuando se lee la Torah es una de las combinaciones. Es decir, la existencia de la luz no puede negarse. La luz existe. ¿Cómo sabemos que existe la luz? No solamente porque lo vemos, sino porque todo el mundo la percibe. No es una cosa corpórea, la luz no es tangible. Hace que el sentido de la vista y de los colores pasen de lo potencial a lo real. O sea, lo que está ahora toma, cuando yo tengo luz, la luz no agrega algo puntual. La luz lo que hace es volver real lo que está. ¿Cuál es la primera creación de Dios? Ahora, no había nada. ¿Qué ilumina? Lo primero que creó es la luz, pero ¿iluminar a qué cosa? Es como que yo voy a hacer un edificio, bueno, trae el cable con la luz. ¿Qué luz? ¿A qué voy a iluminar? Si no hay ni pozo, no hay nada. Sin embargo, lo primero que creó Dios es la luz. El ser humano recién apareció sexto día. No era la luz del sol, porque el sol se creó en el cuarto día. Sin embargo, lo primero que creó Dios es la luz, o sea, su propia emanación, porque no había quien iluminar. La luz complace al alma, es decir, que no solamente que la luz te permite ver, sino que te da una tranquilidad. La luz te da seguridad de dónde pisás. ¿Se acuerdan todos lo que pasó en los años 70 cuando había los grandes cortes de luz? No acá siempre, en New York, que hubo grandes cortes de luz y la gente se volvía loca porque no tenía luz y empezaba a haber vibraciones, hubo de todo. Como que la luz da seguridad. Quien jamás en su vida ha visto un cuerpo lumínico no puede concebir colores, ni la agradabilidad, ni el placer de la luz. Hay mucho más todavía, pero asimismo Rabbi Yosef Fergas enumera las siguientes ventajas de la luz. ¿Por qué tomamos el ejemplo de la luz como las emanaciones espirituales llamadas luces? La luz es la más sutil y tenue de todas las percepciones sensoriales. Tiene numerosas cualidades características de las emanaciones divinas. Por ejemplo, esta es la más principal. ¿Por qué se llama luz? ¿Por qué? Es emitida por una luminaria sin jamás separarse de ella. Aun cuando su fuente se oculta o es quitada, sin emitir la luz perceptible, los rayos previos no perduran como entidades separadas. El principal motivo por qué las emanaciones espirituales se llaman con el nombre de luces es porque hay luminaria y hay luz. La luminaria es la fuente de la luz y la luz es la expansión. Ahora, hay una constante conexión entre la luz y la luminaria. Y si por un instante se corta esa conexión, no hay luz. Por ejemplo, imagínense, Dios libre que nunca pase, se corta la luz acá. Acá, gracias a Dios, no tenemos esa desgracia. Pero si se corta la luz, ¿es por qué? Es porque en el trayecto de acá a la calle, o de la calle al generador, o del generador hasta Atucha, hubo un corte. ¿Cómo yo sé? Porque el fluido constante hace que si se corta es porque algo en el camino se cortó. Más todavía. La luz del sol. Vos estás tomando sol y de repente el sol desapareció. No desapareció. Vino una nube y la tapó. Vino un avión y la tapó. Vino un barrilete y la tapó. Ese rayo viaja millones de kilómetros hasta acá. Pero si a 2 metros tuyo alguien lo tapa, se corta. Es decir, que hay una constante vinculación entre la luz y la fuente de la luz. Las emanaciones divinas son tales, ¿por qué? Porque el elemento de la luz nos refiere automáticamente a la fuente de la luz. No es una creación, es una emanación. Creación es que Dios creó algo y está separado de eso.
como un carpintero que hace una mesa y se va. La mesa está sin él. La luz todo el tiempo tiene que vincularse con la fuente de la luz. Es por eso que utilizamos la parábola de la luz para las emanaciones espirituales. Hay muchos más ejemplos. ¿Por qué utilizamos la luz? La luz se expande instantáneamente, irradia todos los objetos físicos y es capaz de penetrar sin obstáculos todos los objetos transparentes. Como que no se mezcla ni combina con otra sustancia, la luz propiamente dicha nunca cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Es esencial para la vida en general, muchas cosas. Pero bueno, básicamente la luz es el mejor ejemplo para las emanaciones espirituales por el tema de que cuando yo veo una emanación de luz, estoy viendo la fuente de la luz. Cuando yo veo un alma, el alma es una emanación directa de Dios, no es una creación. Dijimos que Dios creó todo en el mundo, creó la tierra, el universo, las plantas, los animales y el cuerpo del ser humano. Los ángeles también. Pero una cosa no creó. Esa cosa la emanó, o sea, es de él y está en el ser humano, que es el alma. El alma es, en el ejemplo, la luz porque es una expansión de él, no es una creación de él. No está separado como una creación, como el carpintero con la mesa, sino como la luz con la fuente de la luz. Es por eso que la emanación de él se llama Or Ein Sof, la luz infinita de él. Es decir, que él es la fuente y su expansión es... Cuando decimos que nosotros tenemos un alma, lo que estamos diciendo es... Lo que estamos diciendo es que... Sería como seríamos la batería y el creador sería el generador. Más que la batería, porque la batería es separado. Nosotros. Tal cual, es como el alma dentro del cuerpo. Que la vitalidad del cuerpo, porque tiene un alma. La prueba es cuando el alma se va el cuerpo. Acá tenés. Es más todavía, el alma es el elemento por el cual una persona tiene parte de él que no es él. Todo lo tuyo es tuyo, menos una parte que no fue creada, que fue emanada por Dios, que es el alma, y está en vos. O sea, es una emanación directa de Dios llamada luz, eso es el alma. Para eso, para descubrir eso, tenemos que hacer la meditación. Que la meditación se basa básicamente en descubrir qué cosa es esa emanación, y para eso tenemos que traer ejemplos. Y el ejemplo de eso es la luz. Aunque en este breve ensayo se mencionan varios tipos diferentes de luces, no llegan a definirse con claridad. Parece que, sin embargo, la puerta de las Kavanot, ¿sí?, o sea, de las intenciones místicas, era bien conocida por Rabbi Moshe de León, célebre por su publicación del Zohar. En su Sheker HaKodesh, el libro, escrito en 1292, explica claramente el significado de esos tipos de luz. O sea, en el libro ahí describe varios tipos de luz que son ejemplos a diferentes emanaciones del alma. Y ahora vamos a empezar a jugar con diferentes luces, qué significa cada luz, de diferentes colores, de diferentes intensidades, que son ejemplos de lo que vendría a ser algo espiritual. El ejemplo es luz y fuego, ambas cosas. ¿Por qué? Porque hasta hace 200 años la única luz que había venía del fuego, no había luz eléctrica, o del sol. Pero hablamos del tipo de luz natural que viene o del fuego, o de, no la luz eléctrica, también la luz eléctrica, pero hoy en día como que luz para nosotros tiene otra connotación. Luz, siempre cuando hablamos de luz es fuego o sol, que también es fuego. Pero no es luz, también funciona con la luz esta, pero pongamos en mente que es fuego. Es significativo que aunque el Zohar habla de diferentes colores con respecto al fuego, su sistema parece bien distinto al de su editor. Hay varias escuelas que todas hacen referencia a los colores del fuego y a los colores de las luces. Y cada una representa algo en el alma. Voy a traer el ejemplo más sencillo y después vamos a complejizarlo. Voy a ampliar algo que hablamos durante el año, que tiene que ver con los colores del fuego. Básicamente el fuego tiene, explica el Zohar, 7 colores. Que son, hay dos tipos de fuego, un fuego que calcina y un fuego que ilumina. Son dos tipos de fuego diferentes.
El fuego que está concebido para quemar tiene 3 colores, que es el fuego del gas o de un carbón, que son azul, verde y naranja. El del gas. Uno pone el gas o prende un carbón, azul, verde, al principio cuando lo prendes, ¿sí? Azul, verde y naranja. Después hay otro tipo de fuego que es para iluminar, que es rojo, naranja, blanco y negro. El de la vela, el de un fuego cuando ilumina. Está el fuego que consume y el fuego que ilumina. El alma también tiene esos 2 fuegos. Un fuego que consume y un fuego que ilumina. ¿Qué consume el alma y qué ilumina el alma? Para que pueda haber fuego, tiene que haber algo que esté combustionando, algo que esté eliminándose. Si no se está combustionando algo, no hay fuego. Básicamente, alguna materia aceitosa grasosa o algún combustible y oxígeno, si no, no hay fuego. O sea, para que haya que el alma queme algo, tiene que haber algo que se esté dejando de existir. O sea, algo que se esté quemando. Esta es la primera parte. Cuando ya eso se quema, se puede generar la luz, la luminosidad. Pero tiene que quemarse. Una vela tiene parafina, el pabilo y el fuego. La parafina se tiene que deshacer. Si no se deshace, no hay fuego. En el cuerpo humano también. Para que el alma pueda expresarse, tiene que haber algo que tiene que quemarse. ¿Y qué es lo que tiene que quemarse? El ego, que es el sobrante del ser humano. El sobrante. ¿Por qué? Porque la materia grasa es, en el versículo, shemen, aceite, o la grasa, que es el sobrante, lo que se tiene que quemar. En la parafina también tenés lo que se quema. Por eso los colores. Ahora vamos a ver todo esto, ahora vamos a verlo de adentro con diferentes combinaciones. Pero por eso los colores, azul, verde y naranja, que representan a 3 colores del arco iris, a 3 preceptos puntuales de los 7 principios universales. Después tenés el fuego que ilumina, que es rojo, naranja, rojo, amarillo, blanco y negro. Donde blanco y negro es el nivel más elevado, que ya vamos a ver qué significa. Pero bueno, vamos a empezar. Obviamente que cada uno de los colores tiene que ver con atributos divinos emocionales. Sabemos que Dios, para crear el mundo, generó de sí 10 herramientas llamadas sefirot o atributos divinos, con las cuales creó el mundo y también el ser humano. Y el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque tiene similitudes con los atributos divinos. Así como Dios tiene emociones, el ser humano también tiene emociones. Y hay 7 tipos de emociones, ¿sí? Atraer, retraer, equilibrio, etcétera, etcétera, que un día lo vamos a explicar. De lo que trae acá el cuadro en la página 132 es lo siguiente. La correspondencia entre el tipo de luz y el tipo de sefirá, atributo divino. Un tipo de luz llamada Tov, bien, corresponde a Gesed, amor. Uno Noga, incandescencia, corresponde a fuerza, Geburá. Kavod, gloria, corresponde a Tiferet, belleza. Bair, Zohar y Jaim, diferentes tipos de colores llamados, que ahora vamos a describirlos. Cada uno de los tipos de revelaciones o incandescencias tiene su correspondencia en cada una de las emociones. Y ahora vamos a leer el texto tal cual como está y vamos a explicarlo. Si vamos a leerlo y no lo van a entender, está muy bien. Porque es un texto que fue escrito para cabalistas, en forma muy críptica. Pero vamos a desencriptarlo. El libro que vamos a leer, el párrafo, es de Sha'ar HaKavanot, el portón de las intenciones místicas o el portón del alma, de Rabbi Yitzhak Luria. Directo, o sea, fuente cruda, voy a decir, al toro. Cuando una persona pone en la mente en algo, su esencia vuelve a él.
Por lo tanto, si deseas orar o si deseas captar la verdadera naturaleza de una idea, haz lo siguiente, 2 puntos. Vamos de nuevo. Cuando una persona pone la mente en algo, su esencia vuelve a él. Es decir, antes de eso hay otra cosa. ¿Por qué sucede así? El ser humano tiene 2 elementos. La vista, que es una vista humana y no como la vista animal, y la mente, que es una mente humana y no una mente animal. ¿Qué diferencia esto de esto? Lo siguiente. Pasa así. Dice el rey Salomón, de la misma forma que en el libro Mishlei, justamente, Proverbios, de la misma forma que me reflejo en el agua me devuelve su reflejo, lo mismo es entre el corazón de los seres humanos. Es decir, que de la forma que yo lo trato o de la forma que yo me dirijo, probablemente me va a responder de la misma forma. Si yo voy en forma intempestiva y lo toreo y lo prepoteo, la reacción de él va a ser doble, no va a ser moderada. O va a huir o me va a atacar. O ambas cosas. Pero no va a ser moderada. Porque mi actitud ante él no fue moderada. Por eso, una forma de poner en su lugar, cuando alguien viene a prepotear, lo tratabas con forma moderada. Hola, ¿cómo te va? Si pues se da cuenta que estaba desubicado. Él fue como un animal y vos lo tratás como una persona. De la misma forma que te reflejas en el agua te devuelve su reflejo. Así es en el corazón de las personas, dice el rey Salomón. Es decir, que lo que vos mirás, la energía esa que vos estás observando, te ingresa a vos. Como que hay una conexión visual entre lo que vos ves y aquello que ingresa en tu interior. Por eso, en la Kabbalah se hace mucho hincapié del cuidado de la vista. ¿Qué una persona ve? Si ve cuestiones impropias, cuestiones sanas o cuestiones viciosas, cuestiones de erotismo, etc. Porque eso le ingresa en él de una forma incontrastable. La vista es un poder que hace que todo lo que está afuera se incorpore en vos de una forma que no se saca nunca. Por eso el testimonio en la Torah es un testimonio visual. No es lo mismo escuchar que hubo un accidente que ver el accidente. ¿Lo viste? ¿Vos viste? Y lo llaman a testigo de un tipo. Carece un careo entre este y este. Y mira, yo estaré loco, pero yo lo vi. Usted lo escuchó. No, capaz que yo estoy equivocado, pero yo lo vi. Si yo lo vi, la visión hace que lo que pasó afuera se incorpore en mí de determinada configuración. De donde estaba ubicado, capaz que estuve ubicado en un piso alto y vi así, vos estuviste al ras del piso, viste otra cosa. Pero lo que yo viví, y eso nadie lo puede sacar. Dirán que esté loco. Estoy loco, pero yo lo vi. En cambio, si lo escuché, si lo degusté, si lo olí, no es lo mismo. Ver quiere decir que en mí se incorpora. Si lo que veo es algo positivo, algo sano, se incorpora cosas sanas. Si lo que veo no es sano, se incorpora a lo sano y no sale. No sale. Por eso hay párpados. La función del párpado es, aparte de quitar el polvito, que es el ojo, aparte de eso es cerrar el ojo. Porque si Dios no quería que cerramos el ojo, no hubiese hecho párpados. Hacer párpados para cerrar el ojo no queda. Pero en el ámbito de la meditación, lo que tiene en mente, eso incorpora. Entonces, si te vas a imaginar los elementos más cercanos en metáfora a la espiritualidad, que son las luces, vas a estar incorporando elementos espirituales. Si bien no directamente, sino a través de ejemplos. No importa. Si vos agarrás al rey, cubierto de varias ropas, o lo agarrás desnudo, es lo mismo, agarras al rey. Si intentás tener contacto con tu alma a través de muchas capas, de ejemplos, de las luces, o el alma desnuda, estás cercano al barrio. Esto es lo que quiere decir.
Por lo tanto, si deseas orar, si deseas captar la verdadera naturaleza de una idea, haz lo siguiente. Acá dejo la palabra orar. Recordemos que la plegaria, o orar, es básicamente una conexión espiritual. No es ni para pedir ni para agradecer. Estos son otras creencias. En el judaísmo, en el monoteísmo más absoluto, se reza para conectarse con Dios y con el alma de uno. O sea, no es un manguero, digamos, que vos mangueás o agradeces. Esto no. Imagina que tú mismo eres luz y que todo lo que te rodea por todos lados también es luz. En medio de esa luz hay un trono de luz. Sobre el trono hay una luz llamada Noga, brillo incandescente. Frente a él hay otro trono. Encima del segundo trono hay una luz llamada Tov, bien. Como que hay dos tronos. Tú te hallas de pie entre los dos tronos. Si quieres tomar venganza, vuélvete a la Noga. Si quieres buscar misericordia, vuélvete al Tov. Ahí empieza a explicar y a ampliar, pero básicamente voy a explicar esta frase. Lo que ahí describe es que una persona, cuando dice que se imagine como luz, quiere decir que se imagine no en la vestimenta que tiene. Así como una persona tiene el cuerpo de él y tiene vestimentas. El primer hombre, el cuerpo de él era tan refinado, tan purificado, tan sutil, el cuerpo de él, que era un cuerpo de luz, dice. Cuando transgredió, Dios le hizo ketonet or, una vestimenta de or. Or puede ser en hebreo luz, pero también puede ser cuero, con alef o con ain. O sea, lo que provocó la transgresión del primer hombre era que cambió su cuerpo de luz en un cuerpo de cuero. Imagínate, hay varios tipos de ropas. Imagínate una piel real, una piel de, no sé, de león, o un tipo de piel de rinoceronte, un tipo de cuero muy, muy tosco, te abrigas con eso. Sacás eso y te pones una tela más fina. Sacás eso y te pones un algodón muy, muy finito. Sacás eso y te pones un satén muy finito. Sacás eso y te quedas sin nada. Como son muchas capas que te van cubriendo. Entonces, lo que propone acá es que el ser humano se imagine como luz que va sacando sus ropajes corporales, emocionales, mentales, astrales, hasta llegar a su yo, su alma. Que él se imagine como luz. Dentro de eso, dos tronos de luz también. ¿Por qué dos tronos de luz también? Porque en el mundo espiritual, todo lo que hay de un lado, del lado de la santidad o del lado de la divinidad, Dios hace también otro lado, que es el lado de la impureza, para que haya genuina libertad de elección. Como que hay dos sistemas espirituales, el sistema de la impureza y el sistema de la pureza. El sistema que Dios creó en forma legal y el sistema ilegal. Él los creó los dos. El ejemplo que trajimos fue la luz, la electricidad acá. Hay dos formas de tener electricidad en una habitación. O pagar luz o robar luz. Ambas luces, la que se paga y la que se roba, la genera la misma empresa. Es más todavía. Hay barrios que la empresa directamente da. No me robes, te la doy de una. Tipo las villas. Te doy de una. ¿Para qué quieres que me robe? Te lo doy. Así que hay dos sistemas. Ahora, si la pregunta es tener luz, bueno, no puedo pagarla, voy a robar. Si la pregunta es hacer lo correcto, si no puedo pagar la luz, no tendré luz. Pero no voy a robar, a pesar que el efecto es lo mismo. Por eso hay dos tronos. Un trono que te conecta a Dios y otro trono que te conecta a la fuerza impura, que quizás te dé resultado, pero eso no quiere decir que esté bien. Quiere decir que te da resultado. La Torah en esto, en Devarim, en Deuteronomio 18, es muy claro. Que te dice, si va a venir un falso profeta y va a hacer un milagro y eso, no le crea nada.
Porque la prueba de un profeta no es que haga milagros, porque puede ser que esté milagro, así como la prueba que yo pago la luz no es que tengo luz, pues la puedo robar. La prueba de que pago la luz es que tengo la boleta de la luz. Es otra cosa. La pregunta es si querés que funcione o querés hacer lo correcto. Son dos cosas diferentes. El monoteísmo más absoluto en la Torá se da para que el ser humano busque justicia social, busque justicia individual, busque un camino de rectitud. No busque la salvación individual. De hecho, la salvación nunca está. No querés vos salvarte, vos querés traer que la justicia impere en el mundo. O sea, vos te preocupa, como monoteísta, pagar la luz y que la gente pague la luz, no que la robe. Un aprendizaje. Obviamente, obviamente. Pero saber que luz se puede tener de dos formas, pagándola o robándola. Y la misma empresa genera la luz, que la pagás y que la robas. El que no entiende, dice, ¿para qué? ¿Para qué? Mira, tengo un vecino que paga el cable. Yo también tengo que pagar el cable, soy un idiota, se lo pago. Se lo pago y ya está, igual tengo cable. Si el tema es tener cable, soy un tarado si lo pago, mejor lo afano. Lo que en otras religiones se llama la gracia. Para que veas la ley, hago la gracia. Si el objetivo del mundo es que impere la justicia, vos tenés que pagar la luz, denostar al que no paga la luz, que la empresa sancione al que no paga la luz y recompensa al que sí la paga y sanciona al que no la paga, que haya un parámetro, que haya un orden. Lo que se llama en el lenguaje tikkun olam, corregir el mundo, pero ¿cómo? Bemalchut Shaddai, con el reinado de Dios. O sea, que se sienta Dios presente, que recompensa a los que están en su senda, que sanciona a los transgresores. Eso es justicia. Cuando vos lo ves, que el que transgrede tiene su sanción, el que cumple los preceptos tiene su bendición y su abundancia. Esto es, para esto como seres humanos, lo que podemos hacer es pagar la luz, no robarla, aplaudir al que paga y sancionar al que no la paga. Y cuando estamos convencidos de esto y contagiamos a la gente con esto, entonces se prende, como hay conciencia. Ahora hay conciencia de que el aire es 24 grados. Vos pones 25, vos pones 18, ¿cómo? Sos un degenerado. Me sacan la luz, esto todo. Hay conciencia, antes no había conciencia. Conciencia hay cuando, lamentablemente, se corta la luz. Pero si no se cortaría la luz, no es un castigo. No, Dios no quiere castigar a nadie. No, son leyes. Claro, causa y efecto. Sí, causa y efecto. Sí. Dios no quiere castigar a nadie. Una onda con agua hirviendo te quemás, ¿no? Dios quiere que lo hagas por amor, bien. A Dios rogando, con el mazo dando. Por algo la Torah trae las leyes de sanción y recompensa, ambas cosas. No es tenés tu castigo, también tenés tu recompensa. Las dos cosas hay que decir. Eso quiere decir que si una persona le va mal, lo primero que tiene que pensar es que esté haciendo mal. No, que es una desgracia. No, porque vos estás bien, lo que te pasa tiene que ver con lo que haces, porque hay recompensa y sanción. Quizá lo mal que te va es por lo mal que haces. Al revés también, quizá lo bien que te va es por lo bien que haces. O sea, vincular lo que te pasa con lo que haces. Por eso llama, es un principio de los 13 principios universales, que Dios recompensa y sanciona. Por eso no es causa y efecto. Todo el ser humano, todo el mundo va con causa y efecto. El ser humano no va con causa y efecto. Va con recompensa y sanción. O sea, lo que te pasa tiene que ver con lo que haces. No lo puedes adjudicar afuera tuyo. Obviamente que es una visión solamente responsable. Más fácil es decir, es una desgracia, una brujería, un esto, lo otro. O la negación clásica, no me pasa. Pero la Torah te confronta con la realidad y tal cual. Un poquito más. Entonces, lo que te dice acá es que hay dos tronos de fuego y vos estás parado entre uno y otro. Esta descripción es muy similar a otra descripción que está en la Torah, en las últimas secciones del libro de Deuteronomio, cuando termina la Torah,
que Moshe, con el pueblo judío, antes de entrar a la tierra de Israel, no Moshe, sino el pueblo, o sea, antes de morir, hace parar al pueblo entre dos montañas. Ar Grizim, la montaña de Grizim, y la montaña de Eibal. Como lo hace parar entre dos montañas, y en el medio, la tribu de Leví con el arca sagrada. Y ahí les hace jurar. Y todo el pueblo dijo amén, es una descripción muy terrible. Maldito el que haga esto, amén, amén, todo el mundo decía amén. Es decir, los dos montes son como las dos columnas. ¿Tienes un poquito más de bebida? Gracias. Yo esto es lo que dice acá. Perdón. Si quieres tomar venganza, vuélvete a la noga. O sea, al lado negativo. Si quieres buscar misericordia, vuélvete al top, al bien. Es decir, tomar conciencia de que el alma tiene dos fuentes de energía. Una fuente legal, una fuente ilegal. Ahora, si es porque el alma esté vivo, el tipo que legal, venga lo que sea, ¿qué importa? Pero el tema es que la persona quiere saber que sea con derecho propio, porque el ser humano fue creado no para, como bien dice el Zohar, no para hacer nada más de kisufa, un pan de la vergüenza, como que tiene que hacer algo, pero no trabajar es otra historia. Trabajar es el vehículo, hacer algo frente a su creador para justificar su valor en el mundo. Que es conocer que hay preceptos de Dios y observarlos. Con eso él adquiere su lugar en el mundo. Aparte de trabajar es otra historia. Trabajar es el vehículo por el cual te llega la emanación que él te da. Pero él te puede dar una emanación gratuita por vergüenza o por derecho. Por derecho es que te corresponde por derecho. ¿Por qué? Porque vos te conectás con él en forma legal y te corresponde igual, y vos tenés derecho. Igual que si pagás la boleta de luz, tenés derecho a recibir el servicio. Ahora, si te dan un servicio gratuito, así tipo, tomá, ¿qué podés reclamar? Caballos regalados. Todos los seres vivos, los animales, son pan de la vergüenza, tipo, Dios los da y ellos no hacen nada. El ser humano, Dios le pide algo a cambio para que sea algo que con derecho propio. Es como un chico que le mandan a hacer un mandado y le dan una propina mucho más de lo que el mandado vale, pero para que tenga la sensación buena, mirá, hice algo, ayudé algo, me lo gané con derecho propio. Esto Dios quiere de nosotros, que adquiramos nuestro lugar, y eso se llama ser socio con Él en la creación. Somos co-creadores todos con Dios. Eso es el ideal máximo, que es el trono de luz llamado Tov, bien. El otro llamado Noga, brillo incandescente, que es... Ahora, esta imagen de dos tronos de fuego, o de dos montañas, Moshe haciendo jurar los preceptos, al que el pueblo se compromete a perpetuidad, a los preceptos. Por lo tanto, cada judío y cada persona que se convierta al pueblo judío está obligado a cumplir los preceptos. Porque Moshe todo el pueblo en ese momento se comprometió y pusieron de garante a sus hijos, como que es un compromiso nacional, no hay forma de zafar. Puede asumir o no puede asumir, pero el compromiso está igual. Y del otro lado, una imagen similar era el primer hombre con dos árboles, la misma historia. Árbol del bien, árbol de la vida, árbol del bien y mal. ¿Se acuerdan de la misma imagen? Podés comer del bien, podés comer del árbol de la vida o árbol del bien y mal. El morte Grizim, morte Eibal. O trono de fuego y trono de fuego. ¿Y comieron el árbol de la vida también? No, la idea es que coma del árbol. Cuando comió del árbol del conocimiento ya no podía comer del árbol de la vida. ¿Y no se les ocurrió comer primero el árbol de la vida y después... No es ocurrir, es que Dios le dijo no hagas y él fue e hizo. No, yo sé, pero por ahí habían comido el árbol de la vida también. No, porque si comían del árbol de la vida estaba bien. Sí, igual se iban a infectar. ¿Se podían? Igual se iban a infectar con el otro árbol. Pero no sabemos... No es que el árbol infectaba, es que transgredieron la ley de Dios infectaba. Está bien, pero no sabemos si comieron del árbol de la vida. No comieron, sabemos que no comieron. Tal cual. Pero este no fue comió, dice, yo no que le decía a un chico, no toque ahí, ahí toca. Bueno, quiere decir que no
no es la dificultad de la prohibición. O sea, no es difícil. El mensaje que yo saco es que no es la complicación de hacer. De hecho, los preceptos del pueblo judío son muy fáciles. Prender una vela al Shabbat, poner una mezuzá, ¿cuánto es la dificultad? Si la gente no lo hace. No es dificultoso, no es costoso, no es que hoy en día seguro que no. Antes había que hace 70 años que dar la vida por esto. Hoy en día, el judaísmo es cool, es divertido. Sin embargo, la gente tampoco lo hace. O sea, no depende del grado de dificultad, depende de que no lo hace. Tiene que ser nada, no importa que lo haga o no. Una pregunta. Quieras. En esta visualización, ¿qué color tiene Noga y...? Ahí vamos. Ahí va. Después tenés el cuadro, en la otra página tenés un esquema también, tenés... Ya va. Estamos degustando, ¿no? No es un cacho, es un salmón que hay que trabajarlo. ¿Qué? Saborear, claro. Entonces, vamos un poquito más. Los colores están en la otra hoja que es la semana que viene. Acá están los colores. En la otra hoja. Pero... Un poquito más, dice así. Las palabras que hables, en la página 133 arriba, todo esto es la fuente, ¿sí? Shara Kavanot. Las palabras que hables deben estar dirigidas hacia esa luz. Vuélvete ahora hacia la derecha de ella y hallarás otra luz. Es llamada Lavair, brillantez. A su izquierda también encontrarás una luz, es llamada Zohar, resplandor. Encima de las dos, directamente entre ambas, hay una luz llamada Kabod, gloria. Rodeándola, hay una luz llamada Haim, vida. Encima está la corona. O sea, describe una situación donde se amplía como un laberinto. Dijimos que hay dos, pero en el medio había una. Eso tiene que ver con el esquema básico de las sefirot, de los atributos divinos, que es uno a la derecha, otro a la izquierda y uno en el medio. Un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, el lóbulo central que está en el medio. El corazón tenemos un ventrículo, otro ventrículo y las aortas que lo mezclan. Tenemos una pierna derecha, una pierna izquierda, la cadera que lo junta. Los genitales, están en el medio. Siempre vemos ese esquema. De como que las luces estas representan la energía divina en el cuerpo, en el alma y en la divinidad. El peligro de esto, que por eso mucha gente estaba en contra de la Kabbalah, es materializar, por alguna forma, no ser suficientemente los sutiles para materializar la divinidad. Como al final te va a quedar una imagen o una impresión que la divinidad son luces, no es algo abstracto. Cuando todo el objetivo del monoteísmo es abstraer absolutamente, no es cuerpo, no tiene forma de cuerpo, es uno solo, no es taca, no tiene un montón de cosas. Entonces, voy a terminar la descripción, dice así. Esta es la luz que corona los deseos de la mente e ilumina los senderos de la imaginación, incrementando el resplandor Zohar de la visión. Esta luz no tiene fin y no puede ser abarcada. De la gloria acabó, de la perfección viene el deseo, la bendición, la paz y la vida, Jaime, y todo el bien. Se refiere a dos niveles espirituales, hay mucho para ampliar, pero no quiero abundar sobre esto, que es el poder de la voluntad o el deseo. Sabemos que hasta ahora hablamos de todo tipo de capacidades en el ser humano, que son llamadas, en las capacidades estas son llamadas Kohot Primim, o capacidades que tienen un habitáculo en el cuerpo, tienen un reposo en el cuerpo. Por ejemplo, la inteligencia reposa en el cerebro, las emociones reposan en el corazón, tienen una oficina en el cuerpo donde atienden. La voluntad no tiene una oficina donde atiende por todo el cuerpo por igual. Pues es un poder muy grande, muy fuerte, muy poderoso del ser humano, la voluntad. Pero la voluntad puede ser maleable. La voluntad puede ser nutrida. Vos podés decidir en qué tener voluntad, pero la voluntad es poderosa. Siempre y cuando vos la domines. Sí, el forzudo es forzudo. Vos lo podés contratar para A o para B, pero forzudo es. La voluntad es el forzudo, digamos, el patobica, digamos. ¿No sería el deseo animal? ¿Ah? El propio del ser humano No necesariamente. Si es para bien. La voluntad, sin connotaciones. Es el poder de la voluntad.
que está representado como una corona, dado que la corona está por encima del ser humano. Por eso dice acá, se halla oculta para aquellos que se extravían del sendero de esa luz, se transforma en su exacto opuesto, resulta entonces en represión y castigo. Justamente, la voluntad es en el ser humano el botón de encendido de una computadora. Que vos tenés una computadora apagada todo, el monitor, el CPU, todo tenés. Falta algo, apretar el botón. Si no tenés el botón de encendido, no hace nada. Ahora, ese botón de encendido puede servir para favorecer o para perjudicar. Depende de que lo uses. Lo mismo la voluntad. El verdadero sendero es recto, dependiendo de la concentración cabana del individuo. Este debe ser como concentrarse en su verdad, adhesión de pensamiento y deseo. Bueno, empieza. Según la fuerza de su concentración, él transmitirá entonces poder a través de su deseo a través de su conocimiento, imaginación a través de sus pensamientos, fuerza a través de su esfuerzo y fortaleza a través de su contemplación. O sea que las cualidades y las facultades que se exponencian mediante la meditación son muy fuertes. Se abren canales energéticos, se abren canales de imaginación del ser humano, o sea que el ser humano se desarrolla. Cuando no hay ningún otro pensamiento ni deseo entremezclado con su concentración, este puede llegar a ser tan fuerte que puede transmitir una influencia desde el infinito a Ein Sof. Puede llegar a ser un vehículo de divinidad absoluta. Esto se daba únicamente en los profetas. Que el profeta era aquel que Dios elegía para hablar a través de él, porque tenía diferentes cualidades que lo hacían apto. En la ley de profecía, que ahí tenés 4 capítulos de ley de profecía en el CD, ahí se explica bien, ¿te acuerdas que estudiamos el año pasado la ley de profecía? Que tiene que ser, el profeta tiene que ser rico, bello, inteligente, fuerte, poderoso, todas las virtudes humanas y humildes. Y tener un nivel espiritual muy alto, etcétera, etcétera, a tal punto de ser receptáculo. Él, Abu Lafia, él desarrolló la primera escuela de profetas cabalistas, no profetas. Profetas no hay más de hace 2600 años. Los profetas se fueron hace 2000, no hay ningún poder profético ni nada de eso. No existe absolutamente. O sea, el último profeta fue Malaquías y ya está, se acabó el profeta. El profeta era que te cantaba con pelos y señales exactamente cómo eran las cosas y no había forma de saberlo sino que ser un profeta. Tenía que decirlo sin fallar. Si fallaba lo mataban directamente. Este era un profeta, Jeremías, por ejemplo, que describió antes de la destrucción del templo cómo iba a ser la destrucción y ocurrió tal cual como todo Isaías, todo lo que era profeta de verdad. Lo que él, la Gurafia, hizo es otra cosa. Era tomar un poco de esas ideas y apuntarlas hacia el mundo espiritual. Él en su momento pensaba que iba a llegar la profecía de nuevo y desarrolló una escuela como de Jean Pirgei, lo quiere decir en hebreo, vendría a ser como aprendices de profetas, pero no existe. Todos ellos vienen del individuo mismo y por esto puede elevarse por encima de ellos mediante el poder de su concentración. O sea, diferenciando, la profecía es una de las fundamentos del monoteísmo, de tener conciencia que Dios puede dar mensajes a través de seres humanos como revelación de Él. O sea que bajo ciertas circunstancias la persona te dice, Dios me dijo ABCD. Pero tiene que responder a los parámetros, que eso era la época donde había revelación espiritual, en la época del santuario de Jerusalén, después se llamaban profetas. En ese momento había, y era una forma de expresar. Así como la Torah es una revelación de la palabra de Dios, Dios mandó a recordar eso. O sea, firmaste el contrato en el Sinai con la Torah. Al jefe lo viste una sola vez, que es Dios en el Sinai, firmaste. Después Dios manda inspectores para ver si haces lo que tenés que hacer. Y eso es los profetas, el inspector. Pero cuando lo manda él, pero hay momentos que ya no hay más inspector. Se acabó, ¿no?
Que eso se cortó con el primer templo, después ya no eran profetas. El día de hoy no hay ningún profeta, como hace 2000 años que no hay profetas. Después de, para terminar, entonces, digerir muy profundamente y abandonar el sendero tortuoso, entre el poder de su meditación, el individuo puede entonces abrir un nuevo camino espiritual y descubrir qué exactamente es su alma y de qué se trata su alma. No, digo la profecía porque generalmente se escucha gente y sí, escuché un mensaje profético, todo un verso total, absoluto. Que no existe más profecía, el pueblo judío no hay más profecía, entonces todas las naciones menos hay profecía. Está prohibido que haya profeta, salvo en la época del Betamigdash, no hay ningún profeta. Y si es profeta, dos opciones. Si él dice que es profeta, si no llega a cumplir lo que dice, hay que matarlo absolutamente, porque dice la ley de la Torah en Deuteronomio 18. Entonces mejor decir que no es profeta. Igualmente, profeta era que tenía que cumplirse exactamente lo que él decía, y no había forma que no sea así, y no era pronóstico, ni era, eso no era pronóstico científico, ¿no? Era profecía. Eso era el profeta, que no había forma que no sea que Dios habló con él, porque era imposible saber eso. Eso era lo... Por eso, cuando se terminaron los profetas, empezó la época de los sabios. Los sabios, ¿qué hacen? No son profetas. Los sabios deducen lo que Dios quiere. Pues si deducen, yo deduzco A, vos deduces B. Ahí empezó el debate talmúdico, el debate. Porque si no nos dice, no nos habla. Si no nos habla, a ver, deduzcamos que él quiere. Si deducimos, yo deduzco A, vos deduces B, el otro deduce C. Ahí empezó la época de los sabios. Ahí ¿por qué empezó a ir el Shammai? Porque no había profetas. En la época de los sabios, la palabra sabio y el liderazgo del pueblo judío a través de los sabios es porque los profetas se acabaron. Si no, no había falta de sabios. ¿Para qué voy a deducir lo que Dios quiere? Si Dios me manda un profeta y me dice. Consecuencia que el pueblo se fue al exilio, se destruyó el templo, la revelación se fue, los profetas se acabaron. Entonces, ¿qué hacer? Ahí empezaron los sabios. Antes no había sabios. ¿Para qué había sabios? Había jueces. Por eso, el hilo conductor del Tanaj, de la Torah escrita, es desde el Bereshit, desde el comienzo, hasta el último de los profetas, es del Nehemías, es que Dios se comunica con el ser humano. Se comunica, se enfurece, todo lo que vos quieras. Se terminó eso, Dios no se comunica más. Dejó escrito, hagan lo que quieran. Escribió lo que hay que hacer. Nos vemos después de los 120. Pero no hay comunicación fluida. No hay comunicación, tienes que deducir lo que él quiere, pero no te comunica. Es parte del exilio espiritual. Esto donde ocurrió en el año menos 600 en Medio Oriente. Y eso dio como un triplete carambola. Dios se ocultó del ser humano. Por consecuencia, los sabios de Israel deducían de aquello que estaba escrito y de los profetas que Dios quería. Por eso se empezó a hablar de la Torah oral, los sabios, la Mishnah, el Talmud, etc. En el mismo sector, en Grecia, se desarrolló la filosofía. Como no hay revelación, vamos a entender que Dios quiere. Y en el oriente del oriente, digamos, el lejano oriente, se desarrolló las religiones orientales o filosofías religiosas no teístas, donde se olvidaron de Dios. En el sentido que hay religiones sin Dios. Para un occidental es difícil entenderlo, pero porque hay monasterios con monjes, y ¿dónde está la divinidad? ¿Cuál es la estatua del panteón? No hay nada. Son religiones no teístas, pero se olvidaron. No es relevante para ellos Dios. Ahora, ¿cómo una religión no... Pero es consecuencia, lo que quiero decir, que estas tres cosas, la revelación de los sabios de Israel, la filosofía griega y las religiones no teístas, son consecuencia de algo que Dios no se mostraba. Mientras que Dios se mostraba, no había tantas preguntas. Y no había tanto que se olvide, porque ¿cómo te vas a olvidar si Dios se revela en el templo? ¿Y cómo vas a preguntar si está ahí? Cuando se ocultó, o sea, se destruyó el templo de Jerusalén, la revelación no estaba más, el pueblo judío se dispersó y los profetas se desaparecieron, el mundo se sumió en la oscuridad espiritual, la consecuencia fue, en Grecia,
o sea, lo que era el mundo, que era Asia y más Asia, digamos.